Ahora vamos a ver cómo es que precisamente se programa desde el código de Arduino esta configuración del Arduino, el sensor de temperatura y el display para que funcionen, cómo es el código que se debe utilizar. Bien, lo primero que nosotros necesitamos a nivel de código de Arduino es cargar las librerías necesarias para poder utilizar tanto el sensor de humedad y temperatura como el display. Y bueno, estas librerías son las siguientes. Voy a incluir, por ejemplo, para controlar el sensor, la librería DHT Sensor Library. Y voy a incluir también la librería Adafruit Unified Sensor. Con estas tres librerías de acá yo estoy listo para poder controlar el sensor. Para la parte del display, la librería que voy a necesitar es la Liquid Crystal. Las 4 librerías que tengo acá serán suficientes para que yo pueda controlar tanto el sensor como el display y entonces empezar a leer información desde ellos, en el caso del sensor, y escribir información en el display para que muestre los datos que necesitamos. En este caso, a la hora de programar, siempre lo primero que vamos a hacer es crear las variables. Las variables en este caso van a ser palabras o letras clave que me ayuden a mí a configurar esto más fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar estos mismos nombres que tengo en el display en vez de utilizar los números de patilla que tengo en el Arduino. Entonces, ¿cómo hago eso? Por ejemplo, yo puedo crear una variable de tipo entero llamada sensor e indico que esa variable está conectada en la patilla número 2 de nuestro Arduino, que es precisamente lo que yo tengo acá. Si nosotros vemos, la patilla número 2 es la que sube hacia los datos del sensor. Entonces yo aquí estoy diciendo que la patilla número 2 de Arduino ahora se va a llamar sensor. Así va a ser más fácil de reconocer. Va a ser más fácil para mí poder decir que la patilla sensor es la que se conecta al sensor. De la misma manera voy a crear una variable de tipo entero llamada rs, que es precisamente la patilla que está conectada al rs del sensor de temperatura, que si nosotros vemos acá es la patilla número 4 del Arduino. De igual forma voy a crear otra variable que vamos a llamar e, que es precisamente la patilla número 5 que está conectada, como vemos acá, a la terminal E del display. Y bueno, siguiendo esta lógica, también voy a crear variables para direccionar precisamente de la patilla D4 a la D7. Voy a llamar a esta D4 y vamos a crear variables similares acá. Para las patillas D5, D6 y D7. ¿Y cómo están conectadas? Bueno, D4 y D5, si nosotros lo vemos en el diagrama, están conectados en la patilla 6 y en la patilla 7 del Arduino. Y D6 y D7 están conectados en la patilla 8 y en la patilla 9 del Arduino. Con esto ya nosotros tenemos definidas las patillas que tenemos en el Arduino, pero con nombres que nos van a servir para ahora nosotros poder configurar los dispositivos. Voy a crear ahora dos variables de tipo entero también. Una que vamos a llamar temperatura, que es la que vamos a utilizar para la lectura de temperatura. Y otra que vamos a llamar humedad, que precisamente, o solo hume en este caso, que es precisamente para leer valores desde nuestro sensor. Una vez que ya tenemos todas estas variables, vamos a proceder a la parte de crear variables para el sensor y para el display. Entonces, yo primero voy a crear una variable para el sensor del tipo DHT. El haber incluido las librerías aquí arriba es lo que me permite crear ese tipo de variable. La voy a llamar también DHT minúscula para entender que ese es mi sensor. Y esta variable tiene aquí un par de argumentos, llamémoslos argumentos XY. El argumento X básicamente es el pin donde yo estoy tomando los datos, pero el pin que está conectado en el Arduino. Y la variable Y es el modelo del sensor. Entonces sabemos que en el Arduino el pin que yo estoy utilizando es el pin número 2. Aquí se ve en el diagrama. Pero recordemos que ese pin número 2 yo lo había llamado sensor. Entonces yo puedo utilizar ese nombre aquí. ¿Y cuál es el modelo de este sensor? Es DHT11.
con esta línea de código que escribí ahí, lo que yo hice fue ya crear una variable para el sensor debidamente configurada. Le dijimos en qué patilla del Arduino está conectada y qué modelo es. Siguiendo esta misma lógica, nosotros entonces vamos a crear una variable para el display. Es una variable de tipo Liquid Crystal, la voy a llamar LCD, que es el display de cuarzo líquido, la vamos a llamar así, LCD. Esta variable también tiene una serie de argumentos aquí para poder configurarla correctamente. En nuestro caso, lo que necesitamos es decirle que la patilla RS de ese display está conectada al número 4 de nuestro Arduino. Al haberle puesto yo el RS aquí, ya le dije cómo está configurada y a qué patilla está conectada. De ahí la importancia de crear las variables. También vamos a decirle que tenemos una patilla E que está conectada al número 5, como bien dijimos en la parte de creación de variables. Vamos a decirle también que tenemos los pines de 5, de 6, de 7 y de 8. Y en nuestro caso, con esta línea de código, ya lo que hicimos fue configurar el display, crearlo, configurarlo y decirle que estas patillas que están conectadas acá están conectadas a nuestro Arduino respectivamente en las patillas 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Precisamente creamos las variables para ahorrarnos el estar escribiendo números. Y bueno, finalmente vamos a crear una variable de tipo entero que la vamos a llamar motor, y esta variable la vamos a poner en el pin número 12 del Arduino. Veámoslo aquí en el diagrama. Pin número 12, tenemos una salida que va hacia nuestro transistor que funcionaba como un switch y se conecta al motor, y también de paso me va a encender un LED. Entonces aquí en el pin número 12 es la parte del motor, por eso le diré que el pin número 12 del Arduino ahora se va a llamar motor. Y a partir de este momento es donde yo ya tengo todo preparado a nivel de variables en este sistema. Tengo ya creado mi sensor, tengo creado mi display y lo tengo ya debidamente configurado. Ya le dije a él cómo está cableado. Y ahora lo que tengo que hacer es empezar a escribir el código para decirle a él cómo es que tiene que leer y cómo es que tiene que funcionar. La primera parte del código aquí se va a escribir de la siguiente manera. Es básicamente un setup. O sea que básicamente en esta parte lo que nosotros vamos a hacer es inicializar nuestros dispositivos para que estén listos para trabajar. ¿Cómo inicializamos el sensor? Bueno, nuestro sensor se llamaba DHT. Ya habíamos creado la variable aquí. Entonces vamos a inicializar ese sensor de esta manera. DHT.begin. Y con este código o con esta línea de código ya inicializamos el sensor. Ahora vamos a inicializar el LCD. ¿Cómo se llamaba nuestro LCD? Bueno, lo llamamos así precisamente, LCD. Y lo vamos a iniciar de la misma manera, begin. Solo que nuestro LCD necesita un par de argumentos aquí. Otros argumentos, llamémoslos nuevamente X y Y. El argumento X me dice de qué o de cuántas columnas es este display, y el argumento Y de cuántas líneas. Este display en particular, el del ejemplo, es de 16 columnas y de 2 líneas. Por esa razón lo vamos a inicializar como LCD begin y nuestros argumentos serán 16 columnas, 2 líneas. Y finalmente vamos a setear un pin mode acá, que es donde le vamos a decir al Arduino si X pin que tiene él va a funcionar como una salida o como una entrada. Entonces el pin que vamos nosotros a trabajar acá va a ser el pin que habíamos llamado motor. Este es el pin número 12, nosotros ya lo tenemos acá. Entonces vamos a decirle que el pin número 12, llamado motor, va a servir como un pin de salida, por eso lo vamos a llamar output. Quiere decir que en este pin nunca van a entrar datos, solamente van a salir. Y lo que nosotros vamos a hacer más adelante es enviar ahí un 1 o un 0 para lograr que nuestro motor se encienda o se apague respectivamente. Y precisamente ya con esto nosotros lo que hicimos fue inicializar
nuestros dispositivos. Ahora lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar. La siguiente y última parte del programa es precisamente donde nosotros vamos a crear lo que llamamos un bucle, un loop, que es una sección de código que lo que va a hacer es repetirse indefinidamente o hasta que ocurra algo a nivel de código que lo detenga. Y precisamente para poder crear esa sección nosotros vamos a escribir void loop y creamos nuestras llaves para poder entonces meter ahí todo lo que lleva el bucle principal del programa. Lo primero que vamos a hacer entonces en este bucle, recordemos que esto básicamente se va a repetir una y otra vez. Lo primero que haremos va a ser leer la información desde el sensor. Entonces ya teníamos dos variables que habíamos creado anteriormente para capturar estos datos. Una es la variable humedad y otra es la variable temperatura. Estas dos variables van a capturar datos desde el sensor. ¿Cómo los capturamos? Bueno, llamamos a nuestra variable sensor .dht o dht y le vamos a decir dht.read, que es leer, y le vamos a decir que lea la humedad con este comando dht_read_humidity, y luego vamos a decirle de la misma forma dht.read, y que vamos a leer aquí, vamos a leer la temperatura, temperature. Entonces vamos a decirle a él que lea humedad y que lea temperatura. Con esto lo que estamos haciendo es capturando los valores físicos y convirtiéndolos en un número dentro de nuestro programa, en una variable de tipo entero. La siguiente parte será decirle a él que cada vez que lea o que obtenga un dato de humedad y un dato de temperatura, vaya hacia el LCD y lo primero que haga sea limpiarlo. Eso se logra con el comando lcd.clear. Con eso lo que estamos haciendo es limpiando el LCD. Y se coloca el cursor de paso en la posición 00, o sea, en la primera columna, en la primera fila. Y luego vamos a decirle a él lcd.set cursor. Le vamos a decir de paso, solo por si acaso, como medida de seguridad, que lo coloque en la posición 00, pero como les dije anteriormente, eso no es necesario porque al escribir lcd clear, por default ya él pone el cursor en esta posición. Sin embargo, si ustedes quieren estar seguros, no está de más que le pongamos esta instrucción, set cursor 00. Y de paso, pues ya saben cuál es la instrucción que se utiliza para poder poner el cursor en cualquier posición dentro del display. Para esta siguiente parte lo que vamos a hacer es decirle a él que ya que tiene el display limpio, entonces empiece a escribir los valores que leyó. Esto se hace de forma muy sencilla. No debemos olvidar que el cursor en este momento está en la posición 00. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle al LCD que imprima o print lo que sea que nosotros le pongamos aquí entre comillas en la parte del argumento que hay que definir acá. Entonces en este caso vamos a decirle display, por favor imprima la palabra temperatura, dos puntos y un espacio. También display, por favor, después de escribir eso, por favor imprima, nuevamente le decimos print. Hasta este punto todavía estamos en la misma línea, temperatura, dos puntos, espacio, no hemos pasado a la línea número 2. Vamos a decirle que después de haber escrito eso, que escriba lo que leyó como temperatura, que fue lo que nosotros habíamos capturado aquí. Vamos a decirle que lo escriba después de esta frase. Después de que ya escribió temperatura, vamos a decirle al display que escriba la letra C para darnos a entender que es una medida de temperatura en grados Celsius. ¿Qué es lo que estamos logrando con esta instrucción? Bueno, que en el display aparezca algo como esto: temperatura, dos puntos, espacio,
luego la temperatura que leyó, llamémosla, no sé, 30, y luego finalmente una C. Entonces lo que tendríamos nosotros en el display en la línea número 1 sería algo así. Entonces, bien, una vez que ya llenamos la línea número 1, vamos a pasar a la línea número 2. Entonces yo le voy a decir al LCD, ¿cómo nos pasamos de línea? Le decimos set cursor y le vamos a decir a él aquí que tiene que pasarse a la columna 0 de la línea número 1. Recordemos que las líneas se definen de manera binaria, por lo tanto la línea 0 va a ser la línea de arriba y la línea 1 va a ser la línea de abajo. Y vean que siempre nos estamos colocando en la primera columna, que es la columna 0, o sea, es el primer carácter. ¿Qué fue lo que hicimos con esta instrucción de acá? Sencillo, fue pasarnos al renglón de abajo. Una vez que estamos en el renglón de abajo, pues vamos a utilizar la misma lógica que usamos para escribir la temperatura, pero esta vez lo que vamos a escribir es la humedad. Entonces vamos a decirle LCD imprima la siguiente palabra. Vamos a decirle LCD imprima la palabra humedad, dos puntos y un espacio, y luego de que imprimiste esto, LCD vas a imprimir el valor que habíamos capturado de humedad aquí en esta línea. Entonces vamos a decirle imprima hume, y finalmente LCD, después de que imprimió la humedad, imprima este carácter especial ahí, el porcentaje, para que nos dé a entender que esto es una lectura de humedad relativa. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener que el display en la línea 2 me va a escribir algo así: humedad, dos puntos, espacio, nos va a leer la humedad que haya, por ejemplo 70%. Y esto es lo que vamos a tener en la línea número 2, un 70% de humedad relativa, si es que 70 fue el valor que capturamos en esta parte de acá. Es solamente un ejemplo. Entonces, con esto lo que nosotros hicimos fue básicamente leer los valores desde el sensor, limpiar nuestro display y escribir en la línea de arriba la temperatura y en la línea de abajo la humedad. Básicamente eso fue lo que hicimos con esas líneas, y recordemos que como esto se encuentra dentro del loop, lo va a estar repitiendo una y otra vez. Ahora bien, en nuestro ejemplo recordemos que no solamente se trata de leer los datos de nuestro sensor y pasarlos al display como hemos hecho aquí con estas líneas de código. No solamente se trata de hacer eso, la parte más importante es lograr que si nuestro si nuestro sensor se pasa de cierta temperatura, entonces nos active el motor. ¿Cómo logramos que el código haga eso? Bien, eso se logra de una manera bastante sencilla. En programación siempre existe una condicional llamada if, que es donde nosotros le decimos si pasa esto o pasa aquello, entonces usted va a actuar de X o Y forma. Entonces le vamos a decir, si pasa X condición, vamos a poner aquí la condición, si la condición que yo pongo aquí se cumple, entonces usted me va a escribir el código XXXX. Si no, entonces usted me va a escribir el código YYY. Esta es la sintaxis con la cual nosotros logramos que si se cumple X condición durante el código, entonces se haga cierta cosa, o si no se cumple, pues que se haga otra. Y lo que nosotros hacemos aquí es muy sencillo. ¿Cuál es la condición? La condición para nosotros es que la variable temp, esta que nosotros tenemos acá, que es la variable que leímos del sensor, en este caso le vamos a decir a él que si esa variable es mayor o igual a 30, porque en este caso yo quiero ponerlo a 30 grados, entonces que me encienda el motor. Es decir, que si él lee que supera los 30 grados, me enciende el motor. Notemos que aquí esto queda a discreción de cada uno de nosotros de cómo quiera setear ese umbral de temperatura. ¿Cómo encendemos el motor? Bueno, vayamos al diagrama. Recordemos que el motor se encuentra conectado en la patilla 12. Para que él se encienda,
yo tengo que enviar un 1 en esta patilla, o bien, como se dice en electrónica, ponerla en alto. Entonces lo que nosotros hacemos acá es decirle o darle una instrucción de tipo Arduino que se llama Digital Write o escritura digital, que lo que vamos a hacer es escribir un valor digital 0 o 1 en una patilla. ¿En cuál patilla? Bueno, nosotros habíamos visto que aquí a la patilla 12 la habíamos llamado motor. Entonces vamos a decirle que en la patilla motor me escriba un high. ¿Qué significa esto? Que escriba un 1 en la patilla 12. Si no, si la temperatura no es mayor o igual a 30, por tanto es menor a 30, entonces de manera similar le ponemos otra condición, pero esta vez en vez de que me escriba un high, le vamos a decir que me escriba un low. Y con esto lo que nosotros estamos logrando es lo siguiente. Le estamos diciendo que si nuestra temperatura supera los 30 grados, en la patilla número 12 del Arduino me ponga un 1. Si no me supera los 30 grados, entonces en la patilla número 12 me ponga un 0. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta parte. Y bueno, para finalizar el código, como sabemos, esto es un loop. Nosotros lo que tenemos que hacer es decirle al loop cada cuánto se va a repetir. Todo código loop de Arduino debe tener una parte donde le decimos la duración para que él repita todas estas líneas que escribimos aquí. Él las va a repetir una y otra vez. Nosotros lo que hacemos es decirle cada cuánto tiempo él debe repetirlas, y eso se logra con esta simple instrucción. Le decimos delay, es decir, que una vez que él ejecutó todo este código, se espere. Eso es lo que estamos diciéndole aquí. Tenga un delay, espérese. Y en este caso voy a decirle 2000. Este valor 2000 no es otra cosa que un valor en milisegundos. Entonces, cuando yo le pongo 2000, lo que estoy diciendo es que me repita todo este ciclo de instrucciones cada 2 segundos. Eso es lo que estoy haciendo. De nuevo, esto queda a discreción de cada uno de ustedes, cada cuánto tiempo quiere decirle a su código que repita todo este set de instrucciones que está acá. Y así, de esta forma es que nosotros logramos configurar el Arduino a nivel de código para que eche a funcionar toda la mecánica que se encuentra acá. Llamamos nuestras librerías, le ponemos nombres claves a las patillas de nuestro Arduino, creamos variables para leer lo que es la temperatura y la humedad, creamos variables para poder crear un sensor y un LCD en nuestro código, y los inicializamos diciéndoles dónde se encuentran sus patillas de datos, dónde se encuentra la patilla del sensor, qué tipo de sensor es, etc. Creamos una variable para la patilla 12 del Arduino llamada motor, que es donde vamos a sacar un 1 o un 0. Luego viene la parte del código de setup, que es donde nosotros inicializamos los componentes. Y luego viene el loop, que en el loop sencillamente vamos a leer del sensor de temperatura, la humedad y la temperatura, vamos a limpiar el display, vamos a escribir la temperatura que se leyó en la línea número 1 del display, vamos a escribir la humedad en la línea número 2 del display, y vamos a decirle que si la temperatura que leyó superó los 30 grados, pues que me encienda o ponga un 1 en la patilla 12. Al poner un 1 en la patilla 12, pues me va a activar este transistor que se encuentra aquí funcionando como un switch, y entonces me va a enviar un 1 a través de esta patilla, me va a encender el motor y de paso me va a encender este LED para indicar que se activó. Si por el contrario la temperatura es inferior a 30, pues entonces me va a poner un 0. ¿Y qué va a pasar cuando tenga un 0 en la patilla 12? Pues todo esto que está acá en el motor y el LED se me van a apagar. Y finalmente le digo que me repita eso cada 2 segundos. Con eso ya nosotros tenemos todo el código del Arduino completo, ya podemos entenderlo y podemos escribirlo y practicarlo. Y por supuesto, si ustedes tienen cualquier duda, si necesitan ayuda, pues para mí siempre será un gusto poder ayudarlos. En la descripción del video tienen el correo. No se olviden de darle like, de suscribirse, y para mí siempre será un gusto poder ayudarlos con cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias y que estén muy bien.